Nos han enseñado que la música occidental descubrió las leyes naturales de la armonía, que la octava es universal, que la quinta es perfecta. Pero, ¿y si te dijera que la octava no es necesariamente consonante? ¿Espera qué? ¿Y si te dijera que una escala musical puede dejar de funcionar simplemente porque cambias el instrumento que utilizas para tocarla? Durante siglos hemos creído que ciertas relaciones musicales, como la octava o la quinta, son universales, naturales, casi inevitables. Pero, ¿y si no lo son? Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. En este vídeo continuamos con el tercer vídeo de la serie en la que estamos cuestionando algunas ideas muy extendidas en la ciencia y que han sido divulgadas por algunos de los youtubers más importantes de habla hispana. Pero esta vez nos vamos a centrar en algo todavía más profundo. ¿Qué es la consonancia? ¿Es natural? ¿Es biológica? ¿Es matemática? ¿O depende simplemente del instrumento que utilices? Porque lo que vamos a ver hoy es cómo unas nuevas líneas de investigación científica parecen poner en duda la idea de que la armonicidad sea la base de la consonancia, al mismo tiempo que no la reducen a una pura arbitrariedad cultural. Y que quizás muchas de las músicas del mundo no son raras ni arbitrarias, sino perfectamente coherentes con los instrumentos que utilizan. Estaríamos hablando de una nueva teoría musical, de una nueva armonía que podría revolucionar cómo hemos entendido la música en los últimos miles de años. Quédate y lo veremos. Bienvenidos a Biomusicology. En los vídeos anteriores de esta serie le dimos un pequeño tirón de orejas, con muchísimo amor biomusicológico, como siempre, que conste, a los divulgadores científicos CD Ciencia y Javier Santaolalla, y también a los divulgadores musicales Alvin y Jaime Altozano. Porque sí, explicaron de maravilla las relaciones matemáticas entre la física del sonido y la armonía musical occidental. Pero además dieron un paso más. Defendieron que, a lo largo de la evolución, nuestra biología se habría configurado para que prefiramos los sonidos armónicos y rechacemos los que no lo son. En este vídeo vamos a entrar en contenido algo más avanzado, pero voy a tratar de ir despacio y de recordar aquellos conceptos que ya vimos en los dos vídeos anteriores. En el primero de los vídeos nos metimos a fondo en una pregunta clave. ¿Qué significa exactamente que un sonido sea armónico? Y allí cuestionamos la idea, divulgada por Santaolalla, de que al cerebro le gustan los sonidos armónicos simplemente porque son más predecibles. Después, en el segundo vídeo de la serie, exploramos otra perspectiva, cómo los sonidos armónicos nos ayudan a identificar objetos auditivos, un proceso que tiene cierto aire de familia con la psicología de la Gestalt cuando reconocemos objetos visuales. Y ahí también pusimos en duda la propuesta que defendieron tanto CD Ciencia como Jaime Altozano, que los sonidos armónicos nos resultan agradables porque nos facilitan percibir otros seres, ya sean animales o voces humanas. Llegamos entonces a la siguiente conclusión. Si los sonidos armónicos fueran realmente universalmente placenteros, es decir, si todas las culturas humanas tendieran a disfrutarlos sin excepción, deberían desempeñar un papel comparable al del azúcar en nuestra alimentación. La preferencia por el sabor dulce es un rasgo que sí podemos considerar prácticamente universal en nuestra especie. Ahora bien, que una preferencia sea universal no implica que no esté modulada por la cultura. Por ejemplo, se pueden observar diferencias culturales en la intensidad de esa preferencia. Sabores extremadamente dulces tienden a ser más preferidos en sociedades industrializadas, donde el consumo de postres y bebidas azucaradas es elevado, mientras que en algunas poblaciones asiáticas la inclinación hacia sabores muy dulces suele ser más moderada. Pero es que también puede estar modulada por el propio neurodesarrollo. Los niños pequeños muestran una preferencia por lo dulce mucho más intensa que
que los adultos. Esto facilita la aceptación de la leche materna, dulce debido a la lactosa, un azúcar, y probablemente tiene una base adaptativa clara. Durante etapas de crecimiento rápido, las calorías frecuentemente asociadas a sabores dulces son especialmente valiosas, mientras que los sabores amargos suelen funcionar como señales de posibles compuestos tóxicos a evitar. Sin embargo, el café, que es amargo, es hoy día una de las bebidas más consumidas del mundo, aunque muchas personas le añadan azúcar. Esto demuestra que una predisposición biológica inicial puede verse transformada, matizada o incluso parcialmente invertida por el aprendizaje cultural. Desde esta perspectiva, podría entenderse que a muchas personas les resulten atractivos estilos musicales como el noise, el death metal, el dodecafonismo o, ya puestos, Yoko Ono. El problema es que mientras contamos con abundante evidencia de que la preferencia por el sabor dulce tiene un componente universal, no disponemos de evidencia igualmente sólida cuando hablamos del gusto por la armonía musical. De hecho, en el vídeo anterior analizamos el que hasta la fecha es el único estudio realizado con una población que no había estado expuesta a la música occidental, una situación extremadamente difícil de encontrar en el mundo actual. Los Tsimane. Los resultados indicaron que, aparentemente, los Tsimane no mostraron una preferencia clara ni por los sonidos consonantes ni por los disonantes. Más aún, cuanto mayor era la exposición de los participantes a la música occidental, más marcada parecía no solo su preferencia por la consonancia, sino también su rechazo hacia la disonancia. Todo esto podría dar la impresión de que en esta ocasión los relativistas culturales se han llevado la victoria. ¡Psicodélico, tíos! Abajo las peluquerías. ¡Odio América! Sin embargo, a quienes reaccionaron con indignación en los comentarios, dando por hecho que aquí se define una postura relativista antibiológica, conviene recordarles algo importante. Este canal se llama Biomusicology y la biomusicología estudia la música desde una perspectiva biológica y en este canal mucho también neurocientífica. En este canal he hablado en numerosas ocasiones de posibles componentes universales de la música y también he criticado con fuerza aquellas posturas relativistas que niegan cualquier base biológica. Ahora bien, del mismo modo que las versiones extremas del relativismo cultural presentan problemas, también los presentan las posturas biologicistas que pretenden explicarnos absolutamente todo desde una única predisposición innata. Y si estás de acuerdo conmigo y te interesaría aprender de la música de la manera lo más holística posible, te animo entonces a que le des un buen like y te suscribas al canal, que para eso está. Continuando, que ahora viene lo interesante. Para quienes consideran inconcebible que no exista ninguna base biológica relacionada con nuestras preferencias auditivas, hay buenas noticias. En las últimas décadas han surgido corrientes de investigación que proponen que quizás hemos estado enfocando mal el problema. Tal vez no sea la inarmonicidad en sí misma la responsable de un posible rechazo biológico hacia ciertos sonidos, sino otra propiedad distinta, la rugosidad. Según estos científicos, que rescatan ideas ya propuestas en su momento por Helmholtz, habríamos estado prestando atención al componente equivocado. Si en lugar de centrarnos exclusivamente en la armonicidad, dirigimos el foco hacia la rugosidad del sonido, no solo muchas prácticas de la música occidental pueden empezar a adquirir mayor coherencia, sino que además se abren nuevas vías para entender por qué otras culturas han desarrollado escalas y sistemas armónicos tan distintos a los nuestros. Se trata de un concepto que, como veremos, no restringe las posibilidades musicales a las combinaciones que ya describían los pitagóricos hace más de 2000 años, sino que amplía enormemente el espacio de exploración. Desde esta perspectiva, podrían comprenderse mejor no solo ciertas escalas que nos resultan extrañas, como algunas utilizadas en Indonesia, sino también abrir el espacio de posibilidades y de búsquedas sonoras de aquellos compositores contemporáneos interesados en expandir los límites del sistema tonal tradicional. Pero vayamos al punto clave. ¿Qué es exactamente la rugosidad? Para entenderlo bien, vamos a empezar con un tono puro en La a 440 Hz. Ahora añadimos un segundo tono situado apenas 3 Hz por encima, es decir, ligeramente más agudo que nuestro La original. Probablemente la diferencia, escuchados por separado, resulte casi imperceptible. Pero observad qué sucede cuando hacemos sonar ambos al mismo tiempo.
aparece un fenómeno muy característico. El sonido parece latir, como si su intensidad subiera y bajara de forma periódica. A esto se le llama batimiento. Y si aumentamos progresivamente la distancia en frecuencia entre los dos tonos, ese batimiento se vuelve cada vez más rápido. Hasta que llega un punto en el que ya no percibimos pulsaciones claras, sino una cualidad áspera, inestable y vibrante. Enhorabuena, esto es lo que en psicoacústica se conoce como roughness, o en español, rugosidad. Si seguimos separando todavía más las frecuencias, alcanzamos otro umbral en el que dejamos de percibir un único sonido complejo y empezamos a oír claramente ya dos tonos distintos y separados. Por lo tanto, la rugosidad aparece cuando dos tonos están separados por una distancia intermedia en frecuencia, no tan próximos como para generar un batimiento lento claramente distinguible, ni tan alejados como para percibirse como sonidos independientes. Es precisamente en esa zona intermedia donde emerge esa sensación de aspereza sonora. Desde esta perspectiva, se puede entender por qué un intervalo, como la segunda menor, suele percibirse como especialmente disonante. Concentra una gran cantidad de rugosidad. Y no solo para oyentes occidentales. Como vimos en el vídeo anterior, los chimane del Amazonas tampoco mostraban agrado por este tipo de intervalos, lo que sugiere que aquí podría existir efectivamente algún componente más universal relacionado con nuestra percepción auditiva. Y ahora sé que a muchos se estarán encendiendo las alarmas y diréis, pero vamos a ver, Ángel, ¿acaso un acorde de segunda menor no es ya un sonido inarmónico y no periódico? ¿No era precisamente esa la explicación de por qué nos resulta desagradable, como ya estaban contando Alvinch y Santaolalla? Y la respuesta es sí, efectivamente lo es. Pero aquí necesitamos introducir una distinción fundamental para no mezclar conceptos. Todos los sonidos rugosos son, por definición, inarmónicos. Sin embargo, y esto es lo importante, no todos los sonidos inarmónicos son rugosos. Si aceptamos, como propone esta línea de investigación, que la base perceptiva de la disonancia no es la inarmonicidad en sí misma, sino la rugosidad, entonces sería un error identificar directamente disonancia con inarmonicidad, como se planteaba en aquellos vídeos. Recordaréis de vídeos anteriores que un sonido armónico, como por ejemplo la voz humana, está compuesto por una combinación de tonos puros, cuyos valores son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental. Es decir, si la fundamental es 440 Hz, sus armónicos estarán en 880, 1320, 1760 y así sucesivamente. También vimos que nuestro cerebro dispone de plantillas que le permiten reconocer esa estructura armónica y fusionar todos esos componentes en un único objeto acústico. En vez de oír muchos tonos separados, percibimos un solo sonido con un timbre determinado. Creo que es importante que lo experimentéis por vosotros mismos para entender bien las implicaciones de lo que vamos a ver sobre la rugosidad. Así que si tenéis auriculares a mano, mejor que mejor. Aquí podéis ver el espectro de una nota La a 440 Hz con todos sus armónicos múltiplos de la fundamental. Vamos a escucharlo. Ahora fijaos en lo que ocurre cuando tomamos el tercer armónico y lo desplazamos ligeramente de su posición. Ya no está en un múltiplo exacto de la fundamental, mientras que en resto sí lo están. En este momento, el sonido deja de ser perfectamente armónico y periódico. La pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando lo escuchemos ahora? Pues que, en lugar de percibir un único sonido fusionado, ahora empezaremos a oír dos. Prestad atención. Podemos hacer lo mismo desplazando el segundo armónico. Probadlo de nuevo por vosotros mismos. Como ya vimos en el segundo vídeo, el cerebro interpreta las desviaciones de armonicidad como si ese componente fuese un nuevo objeto acústico independiente. Es decir, cuando la estructura deja de encajar con la plantilla armónica, el sistema auditivo deja de fusionar y empieza a segregar. Y aquí viene lo importante. Lo que acabáis de escuchar es un sonido inarmónico,
pero no necesariamente rugoso. No hay rugosidad porque no se está produciendo interferencia ni batimientos rápidos entre frecuencias muy cercanas. Los parciales están separados lo suficiente como para no generar ese efecto de aspereza. En otras palabras, inarmonicidad no es lo mismo que rugosidad. Y esa distinción es clave para todo lo que viene a continuación. Si recordáis lo que comentábamos antes, la rugosidad puede darse en cualquier parte del espectro. Por ejemplo, si ahora acercamos mucho el tercer armónico al segundo, el sonido no será solo inarmónico, sino que además ahora empezará a presentar rugosidad. De acuerdo con los defensores de la teoría de la disonancia basada en la rugosidad, cuanto más se chocan los tonos, más disonante se percibe el sonido. Por ejemplo, veamos un acorde de segunda menor ejecutado con un instrumento cuyo sonido es armónico. Cada nota tiene su propia serie de armónicos. Cuando superponemos las dos notas, algunos de los armónicos, especialmente los primeros, quedan muy cercanos entre sí. Esa proximidad produce batimientos rápidos que generan mucha rugosidad al oído. En cambio, un acorde de octava coincide muy bien en el espectro y se fusiona perceptivamente. El cerebro lo escucha como un único objeto sonoro. El acorde de quinta es especialmente interesante. También genera coincidencias parciales, aunque algunos armónicos no estén presentes, y eso no altera demasiado la sensación de armonicidad. Pero ahora viene un punto importante que quería comentar. Aparte de la octava y la quinta, la mayoría de acordes que tocamos con un instrumento armónico no son ni perfectamente armónicos ni periódicos. En los comentarios de los anteriores vídeos, algunos decíais que el hecho de usar un sistema temperado ya hacía que nuestra música no fuese ni perfectamente armónica ni periódica. Pero es que no importa. Incluso si usáramos una entonación justa, las terceras mayores, por ejemplo, generan coincidencias parciales, pero vemos cómo algunos armónicos quedan fuera de lugar. Esto rompe completamente la armonicidad del sonido resultante y crea inarmonicidad. Y eso está bien, porque es esta inarmonicidad la que le da color y personalidad al acorde. Si solo tocásemos acordes perfectamente armónicos y periódicos, sería como usar únicamente quintas y octavas. Sonidos que el cerebro fusiona y que pueden percibirse como menos interesantes o planos musicalmente. Por supuesto, todo esto hablando desde la armonía occidental, porque ya vimos en el vídeo anterior que a los Chimane, a diferencia de los participantes occidentales, no mostraron ningún tipo de preferencia ni por terceras mayores ni por sonidos armónicos frente a inarmónicos. Lo que sí se observó, tanto en ellos como en otros participantes, es cierta aversión a la rugosidad. Esto sugiere que podría existir alguna tendencia universal a evitar sonidos rugosos. Pero ojo, eso no significa que alguien nunca pueda disfrutar de ellos. Podríamos verlo como algo similar al sabor amargo. En general no gusta a los niños, pero con exposición, edad y cultura se podría llegar a aprender a apreciarlo. Si defendemos que la aversión a la rugosidad tiene una base universal, necesitamos también una explicación biológica. Al igual que Santaolalla, Alvin, Altozano y C de Ciencia propusieron una explicación biológica para nuestro gusto por la armonía, ahora tendríamos que proponer que la rugosidad también debería tener un fundamento biológico que guíe nuestra aversión inicial a estos ciertos choques rápidos de frecuencia. Y la pregunta es, ¿existen teorías que lo propongan? Pues sí, las hay. Cuando una persona se encuentra en peligro, su cuerpo reacciona automáticamente. Las cuerdas vocales se tensan y el aire sale con mucha presión, produciendo un sonido intenso, áspero y descontrolado, es decir, un grito. La señal acústica de un grito contiene mucha rugosidad y estos sonidos tienden a generar respuestas de alerta en nuestro cerebro, reclutando toda nuestra atención de manera automática. Un estudio demostró que el cerebro responde con señales mucho más fuertes a gritos humanos en comparación con voces normales, no solo cuando estamos despiertos, sino incluso mientras dormimos. Lo interesante es que estas respuestas cerebrales más intensas se mantenían aunque el grito se reproduzca a un volumen mucho más bajito que una voz normal. Otros estudios han mostrado que no hace falta que sean gritos humanos reales. Sonidos con alto contenido de rugosidad también activan la amígdala,
un núcleo cerebral clave en la detección de peligro y miedo. Esto sugiere que nuestro cerebro está preparado para reconocer señales de alarma incluso en condiciones difíciles, a distancia, a volumen bajo o mientras dormimos. No es de extrañar entonces que los bebés hayan aprovechado esta propiedad del sonido para captar nuestra atención. Sus llantos son, en esencia, señales de alarma universales que aseguran que los cuidadores respondan de inmediato y hagan insoportables al resto los viajes largos en el avión. Como hemos visto en otros vídeos del canal relacionados con nanas y crianza, la interacción entre la música y nuestra biología está profundamente influenciada por la evolución del cuidado infantil. Tengo una lista de 7 vídeos que tratan este tema desde diferentes ángulos, así que no es de sorprender que también al hablar de disonancia salga este tema. De hecho, la rugosidad es también una característica muy utilizada en alarmas artificiales, por ejemplo, en dispositivos médicos, precisamente porque llama la atención de manera inmediata y de una manera difícil de ignorar. Esto podría quizás también explicar por qué a tanta gente le resultan desagradables ciertos sonidos, como unas uñas raspando una pizarra o el ruido de un tenedor en un plato. Es importante enfatizar algo. Que un fenómeno sea un universal no significa necesariamente que tenga que ser un universal biológico. Existe debate sobre qué vino primero, la aversión a los sonidos rugosos o el desarrollo del grito como señal de alarma. Como vimos en vídeos anteriores de este canal, algunos universales pueden serlo simplemente porque son universalmente aprendidos, sin necesidad de que tengan una base biológica estricta. No voy a entrar en este debate, pero me podéis explicar qué pensáis vosotros en los comentarios. Sea como sea, los compositores musicales pueden utilizar la rugosidad o la disonancia como una herramienta estética. Saben que estos estímulos sonoros activan los circuitos de atención del cerebro y pueden jugar con ellos para generar impacto emocional o sorpresa en los oyentes. Recapitulando, en este vídeo, paradójicamente hemos pasado de la idea de que los sonidos armónicos nos gustan porque nos recuerdan a la voz humana, a la idea de que los sonidos rugosos tienden a disgustarnos porque se asemejan a gritos humanos y reclutan los circuitos de atención y reacción de nuestro cerebro. También hemos visto que, exceptuando la quinta y la octava, la mayoría de los acordes que consideramos consonantes en la cultura occidental no resultan en sonidos ni armónicos ni periódicos cuando se tocan con instrumentos típicos occidentales, como el piano o la voz. Y esto ocurre incluso si utilizamos afinación justa en lugar de temperamento igual. Y está bien que sea así, porque es precisamente esto lo que hace interesante a la armonía occidental. La riqueza tímbrica, la enarmonicidad parcial y la mezcla de armónicos generan color, tensión y emoción en la música. Para que los acordes sean realmente armónicos y periódicos, tendríamos que hacer música solo con diapasones, los cuales sí que generarían tonos puros y sin armónicos. Lo que todavía no he explicado, y que creo que es lo más fascinante de todo este tema, es cómo esa perspectiva de la rugosidad y la armonicidad nos permite no solo entender muchas prácticas de la música occidental, sino también explicar escalas mucho más extrañas y originales, como las del gamelan de Indonesia. Además, se convierte en una herramienta increíblemente interesante para compositores que quieran explorar la microtonalidad y nuevos mundos sonoros. Voy a dar una pequeñísima introducción al tema, pero antes también os voy a pedir algo. Que si terminas el vídeo y todo lo que acabo de explicar te interesa y quieres aprender mucho más acerca de todo ello y en profundidad, te recomiendo muchísimo que corras a suscribirte al injustamente pequeñísimo canal de The New Tonality. O sea, de verdad, si no te importa que esté en inglés, este canal es una auténtica joya, que no solamente me ha ayudado mucho a la hora de ordenar ideas para este vídeo, sino que además voy a utilizar sus ejemplos y sus audios porque considero que no se pueden mejorar. Para ilustrarlo, os propongo un experimento imaginario, aunque en realidad no es tan imaginario como parece. Imaginad que tenéis un piano en casa, pero es un piano viejo, cuyas cuerdas han sufrido desgaste. Como resultado, cuando lo tocáis, ya no emite
armónicos exactos. Los parciales de cada nota están ligeramente estirados, desplazados de donde deberían estar si fueran múltiplos perfectos de la fundamental. Fijaos bien, todos los armónicos están un poquito más agudo de lo que se esperaría. Ahora, pensad qué pasaría si tocáis un acorde de octava en este piano, el intervalo más consonante de todos, que normalmente suena perfectamente armonioso, puede empezar a sonar disonante. Escuchad atentamente cómo sonaría. La octava deja de ser el símbolo de estabilidad armónica que conocemos, porque el instrumento ya no vibra armónicamente. Esto nos enseña algo muy potente. La percepción de consonancia depende tanto del instrumento como del oyente. Incluso intervalos perfectos como la octava pueden dejar de ser consonantes si los armónicos no están donde deberían. Muchos pensarán, bueno, pues la solución es cambiar las cuerdas o cambiar de instrumento, ¿no? ¿Dónde está el problema? Pero, ¿y si existe otra alternativa? ¿Y si en vez de cambiar las cuerdas cambiamos la afinación? ¿Y si desafinamos nuestra octava tradicional y buscamos una nueva octava, una en la que los parciales de ese piano inarmónico, ahora sí, coincidan mejor y genere menos rugosidades? ¿Qué? ¿Usar otra octava? Ahora mismo a más de uno le estará explotando la cabeza. Pero en realidad, esto no es tan descabellado. De hecho, los afinadores de piano ya hacen algo parecido. Las cuerdas reales del piano no son perfectamente armónicas. Debido a su rigidez, los armónicos se estiran ligeramente y se vuelven progresivamente más agudos. Este fenómeno se llama inarmonicidad de cuerdas rígidas. Por eso, cuando se afinan pianos reales, las octavas no se afinan exactamente en proporciones perfectas. Se utiliza lo que se conoce como stretch tuning. Las octavas se amplían ligeramente para compensar esa inarmonicidad y reducir la sensación de batimientos. Pero volvamos a nuestro ejemplo imaginario. Aquí, la desviación de la octava sería incluso mucho mayor que en los pianos. Si simplemente estiramos un poco la octava, pero mantenemos igual el resto de notas, en resultado seguirá sonando algo extraño. Entonces surge la pregunta radical. ¿Y si creamos una nueva escala de 12 notas basada en nuestra nueva octava? Es decir, en lugar de dividir la octava tradicional en 12 partes iguales, dividimos nuestra nueva octava efectiva, la que mejor encaja con el espectro del instrumento, en 12 partes iguales. ¡Felicidades! Acabamos de crear un nuevo sistema de afinación adaptado a nuestro piano inarmónico. Y de hecho, eso es lo que hizo Newtonality en su canal. Vamos a escuchar para Elisa tocada con esa nueva afinación, pero en un piano normal. No parece muy agradable, ¿verdad? Pero ahora escuchemos ese mismo sistema en nuestro piano inarmónico. Quizás sigue sonando algo extraño porque no estamos acostumbrados a esa afinación, pero es claramente más coherente con el instrumento que antes. No sé si sois realmente conscientes de todas las posibilidades que esto implica. Podemos literalmente tomar cualquier timbre inarmónico que se nos ocurra y diseñar una escala musical adaptada específicamente a ese timbre. Es decir, en lugar de imponerle al sonido nuestra escala tradicional, dejamos que el propio espectro nos diga qué intervalos funcionan mejor. De hecho, Celobot también ha desarrollado una aplicación que permite hacer exactamente eso. Tú introduces el timbre o el espectro que quieras y el sistema calcula qué frecuencias o qué escalas minimizarían la rugosidad y funcionarían mejor con ese sonido. Pero no solo eso, también puedes hacer el proceso inverso. Puedes imaginar la escala más loca y extraña que se te ocurra, microtonal, asimétrica, completamente ajena al sistema occidental, y después diseñar un timbre cuyos parciales encajen con esa escala y la hagan sonar coherente. Es decir,
no solo adaptamos la escala al timbre, también podemos adaptar el timbre a la escala. Y eso es una auténtica joya para compositores. Para quien quiera explorar la microtonalidad, esto abre un universo entero de posibilidades. Pero también para quienes trabajan en síntesis sonora, música electrónica o diseño de instrumentos digitales. Todo esto se lo debemos en buena parte al trabajo del ingeniero e investigador William Setares, quien bautizó esta perspectiva como shentonalidad. Setares no solo desarrolló el marco teórico que conecta espectro y escala, sino que además lo aplicó como compositor. Tiene incluso un álbum titulado Shentonality, donde explora precisamente estas ideas. Pero es que además Setares trata un tema que me fascinó y a la vez me desmontó por completo. Quizás algunos de vosotros lo sabéis. Soy miembro desde hace más de 10 años de una orquesta de música de Indonesia, de gamelan, en Barcelona, hoy conocida como Gamelan Barasbara, con quienes hacemos conciertos de manera continuada. La música de gamelan es famosa y ha sido presentada muchas veces desde la etnomusicología como uno de los grandes ejemplos de una música que rompe con las perspectivas occidentales. En gamelan es complicado hablar de escalas musicales fijas, pero en general no encontrarás una quinta justa como pilar estructural y, en muchas ocasiones, como veremos, los instrumentos no solo están ligeramente desafinados entre ellos, sino que además las octavas tienden a estirarse. Detrás de todas estas decisiones hay una lógica estética muy importante que desde Occidente puede parecernos extraña. Y no es, como todavía he visto que insinúan algunas personas en los comentarios del vídeo anterior, porque la música occidental y sus sistemas sean superiores a los de otras partes del mundo. Son texturas y estilos distintos que han evolucionado hacia sistemas musicales complejos propios. Y aunque el gamelan se haya transmitido principalmente por tradición oral, os aseguro que no tiene absolutamente nada que envidiar a los cientos de miles de libros que se han escrito a lo largo de la historia sobre lo que solemos llamar música occidental. Lo que no esperaba encontrarme es que Setares, en una investigación que realizó en los años 90 en Indonesia, se dedicó a grabar el espectro de las láminas de bronce que se utilizan en las orquestas de gamelan. Un espectro que, como podéis imaginar, es claramente inarmónico. Here's the first one. Moving up. Y al aplicar su algoritmo de minimización de rugosidad sobre esos espectros, encontró que podía predecir de manera aproximada estructuras de alturas muy similares a las de las escalas Slendro y Pelok. Es decir, no es como pensaba yo y como pensaba mucha gente, que las extrañas escalas utilizadas en Indonesia sean simplemente una muestra de la arbitrariedad absoluta del ser humano a la hora de escoger intervalos musicales, sino que, dado que los instrumentos principales del gamelan son inarmónicos, láminas y metalófonos de bronce, las escalas también tienden a ser diferentes porque están adaptadas al espectro real de esos instrumentos. Reconozco que el descubrimiento de Setares me explotó la cabeza. Pero aún así, sería bastante ridículo reducir la originalidad del gamelan simplemente a este fenómeno. Que conste que aunque soy muy fan de la shentonalidad, sigo dando un valor muy importante a la historia, la cultura y la evolución particular que cada estilo de música vive, y considero peligroso tratar de reducirlo todo ello a simplemente matemáticas. Aunque, como hemos visto, no se pueda negar que nuestra biología condicione esas bases. Como os decía, hay muchas otras características que siguen haciendo único al gamelan. Y precisamente por eso el próximo vídeo no va a ser solo una continuación teórica. Quiero hacer algo distinto. Quiero que intentemos comprender el gamelan desde dentro, sus afinaciones, su lógica sonora, su manera de organizar el tiempo y el sonido, porque no hay mejor forma de integrar todas estas ideas sobre espectro, consonancia y adaptación de escalas que viviéndolo en un estilo musical real, escuchándolo en detalle y aprendiendo cómo funciona por dentro. Si de verdad queremos entender lo que significa que una escala esté adaptada a un timbre, el gamelan es el laboratorio perfecto. Así que el siguiente vídeo va a ser una especie de inmersión, menos abstracción y más experiencia directa. Así que no olvides suscribirte o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando lo tenga listo. Espero que no me haya quedado un vídeo demasiado denso. Sabéis que trato siempre de contestar todas vuestras preguntas, aunque reconozco que con el éxito de estos últimos vídeos no me ha dado la vida para tanto. Pero por favor, preguntad sin miedo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Un saludo y hasta la próxima.